Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret más allá de la Biblia? ¿Fue el predicador pacífico que nos han contado o un revolucionario político ejecutado debido a ello por Roma? ¿Y por qué, si nació en Oriente Medio, llevamos siglos adorando a un hombre con rasgos occidentales? A menudo, cuando miramos hacia el pasado, nos encontramos con personas de carne y hueso, cuyas vidas han quedado sepultadas bajo siglos de leyendas, mitos y devoción. Pero hay un caso que sin duda supera a todos los demás. Un caso donde la figura del icono ha hecho desaparecer casi por completo al ser humano que lo inspiró. Hablamos de Jesús de Nazaret. En un vídeo que también podéis ver en nuestro canal, ya os hablamos de los orígenes de la Navidad, la festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, hijo de María y José, un 25 de diciembre de hace más de 2000 años en Belén de Judea. Pero ¿qué pruebas históricas tenemos de que realmente existió este hombre al que millones de personas en el mundo consideran el Hijo de Dios? Durante casi 2000 años, su imagen ha presidido catedrales y ha inspirado imperios. Para millones de cristianos, es el Hijo de Dios. Para la historia, es el hombre más influyente que jamás ha pisado la tierra. Nuestra intención con este documental no es cuestionar la fe de nadie, sino explorar las evidencias materiales y las fuentes documentales más allá de la Biblia que pueden ayudarnos a desentrañar la figura histórica de Jesús de Nazaret. Investigar su historia dejando a un lado la teología no resta valor a la fe, sino que nos ayuda a entender su vida y su muerte en un mundo mucho más violento y complejo de lo que imaginamos. La prueba más sólida de que Jesús existió proviene precisamente de aquellos que no tenían ningún interés en recordarlo. Los historiadores y gobernadores del Imperio Romano, para quienes Cristo no fue un Mesías, sino un problema administrativo. La evidencia, fuera de los textos de la Biblia, confirma que la vida de Jesús no es una leyenda aislada, sino un evento registrado en los archivos imperiales y las crónicas de quienes le eran hostiles. En este sentido, el político e historiador romano Cornelio Tácito es una fuente de primer orden. Tácito, que nació poco más de 2 décadas después de la crucifixión de Jesús narrada en el Nuevo Testamento, tuvo acceso directo a los archivos del Senado romano. En su obra titulada Los Anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, narra el gran incendio de Roma y la búsqueda de chivos expiatorios por parte del emperador Nerón. En un pasaje, Tácito identifica a los cristianos y traza el origen de su nombre. Cristo, de quien tomaban el nombre, había sufrido la pena capital durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato. Este testimonio es de un gran valor. Tácito, que despreciaba a los cristianos y sus, para él, supersticiones, no tenía motivo alguno para inventar el origen de esta secta religiosa. Su frase nos da 3 coordenadas históricas irrefutables: el quién, Cristo; el cuándo, durante el reinado de Tiberio, que tuvo lugar entre el año 14 y el 37 de nuestra era; y el verdugo, Poncio Pilato. Estos datos describen la ejecución de Jesús no como un acto teológico o mítico que podríamos encontrar en una fuente bíblica, sino como un suceso real llevado a cabo por el gobierno romano en Judea. Poco después, otro historiador imperial, Cayo Suetonio, nacido en torno al año 70 después de Cristo, ofrece un detalle revelador en la biografía que escribió sobre el emperador Claudio. El biógrafo imperial relata que hacia el año 49 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Roma porque provocaban constantes disturbios a instigación de Cresto. Lo cierto es que Suetonio aquí comete un gran error. Cree que ese tal Cresto
una deformación vulgar de la palabra en latín Christus, que proviene del griego Christos, que a su vez es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, se encontraba físicamente presente en Roma, liderando las revueltas en las calles. Este error, sin embargo, es la prueba de una fuente independiente y no religiosa. Demuestra que el historiador no copiaba la narrativa cristiana, que sabía que Jesús había muerto años atrás, sino que estaba registrando informes policiales romanos que malinterpretaron la situación. La paradoja es que este error subraya la inmensa influencia que el nombre de Cristo había adquirido en la capital del imperio, hasta el punto de que las autoridades romanas lo percibían como si el agitador siguiera vivo y activo entre la población judía, causando sedición y afectando la paz social ya en el año 49 después de Cristo. Además de las palabras de Tácito y Suetonio, encontramos las de un tercer hombre, una fuente administrativa. Hablamos del gobernador de Bitinia en la actual Turquía, Plinio el Joven. En el año 112 después de Cristo, Plinio escribió al emperador Trajano, desconcertado por una superstición que vaciaba los templos paganos. Tras interrogar bajo tortura a 2 esclavas diaconisas, mujeres que dentro de las comunidades cristianas primitivas ayudaban en tareas ministeriales y de caridad, Plinio relató que estos sectarios se reunían para, según dice textualmente, cantar himnos a Cristo como a un dios. Para un funcionario pragmático y aristócrata romano tradicional como Plinio, la idea de rendir culto divino a un ser humano fallecido era incomprensible e inaceptable. Este testimonio no solo confirma la rápida y efectiva expansión del cristianismo en Asia Menor a principios del siglo II, sino que también establece que el núcleo del cristianismo primitivo, incluso para sus adversarios, era el escándalo de adorar a un hombre crucificado como si fuera una deidad, un fenómeno que no encajaba en la religión romana. Pero además de buscar en fuentes romanas, podemos hacerlo también en las judías. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, nacido en Jerusalén en el año 37, por tanto solo 4 años después de la fecha que se le atribuye en la Biblia a la crucifixión de Jesús, escribió una obra titulada Antigüedades judías, en la que proporciona 2 referencias cruciales sobre la existencia de Jesús. La más famosa es el testimonio flaviano, que encontramos en el libro 18. Dice así: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, ya que realizó milagros impactantes y fue un maestro para los hombres que reciben con gusto la verdad. Atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales entre nosotros, los judíos, Pilato lo condenó a la cruz, y aquellos que antes lo habían amado no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Los profetas habían predicho esta y otras tantas maravillas sobre él. Desde este día, la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer. ¿Realmente escribió esto tal cual Flavio Josefo? El consenso académico actual sostiene que este pasaje no es auténtico del todo. Se cree que sí contiene un núcleo real, escrito por el historiador judeo-romano, pero que después copistas cristianos posteriores agregaron frases o las embellecieron, lo que recibe el nombre de interpolaciones, de manera que pareciera que Flavio Josefo, que nació judío y murió siendo judío, jamás se convirtió al cristianismo, había usado frases como si es lícito llamarlo hombre, había reconocido que Jesús era el Cristo, el Mesías, y había asegurado como un hecho objetivo que aquel hombre sabio había resucitado al tercer día. ¿Y por qué se piensa que estos
son añadidos que hicieron los copistas cristianos. Porque historiadores de la talla de Orígenes de Alejandría, que era uno de los teólogos y eruditos cristianos más prolíficos e importantes del siglo III y conocía los textos de Flavio Josefo, indicaron que éste no creía que Jesús fuera el Mesías. Asimismo, la obra escrita en árabe Historia Universal del escritor e historiador cristiano Agapio de Hierápolis del siglo X contiene el testimonio flaviano de Flavio Josefo y esta versión no incluye las interpolaciones dogmáticas que hemos mencionado. Ni se dice si es lícito llamarlo hombre, ni se afirma categóricamente era el Cristo. En su lugar, la versión de Agapio dice que quizá fue el Mesías, ni Flavio Josefo asegura que resucitó. En la obra de Agapio, esta última frase se atribuye a los discípulos, que es lo lógico para un historiador neutral como era Flavio Josefo. Fueron ellos los que informaron que se les había aparecido tras la crucifixión. No es algo que asegure el historiador judeo-romano como un hecho objetivo. Todo esto obliga a la crítica textual moderna a aplicar un análisis en profundidad. Flavio Josefo, como judío que no se convirtió al cristianismo, no pudo haber escrito frases como que aquel hombre había hecho milagros impactantes o que había resucitado al tercer día. Sin embargo, el valor del pasaje para el tema de este vídeo reside en lo que se considera su núcleo original, la confirmación de la existencia de Jesús, su rol como maestro de sabiduría y su ejecución por orden de Pilato. En el libro 20 de la misma obra, Antigüedades Judías, aparece otra mención a Jesús que suscita menos debate sobre su autenticidad. En ella, Flavio Josefo informa de que en el año 62, el entonces sumo sacerdote judío Anán, aprovechando que el gobernador romano de Judea, Festo, acababa de fallecer y su sucesor Albino aún se encontraba de camino desde Alejandría, reunió, sin el consentimiento romano, el Sanedrín, Consejo Supremo de los Judíos que trataba y decidía los asuntos de Estado y de religión. Según escribe Flavio Josefo, Anán llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. A ese Jacobo, hermano de Jesús, en el Nuevo Testamento se le llama Santiago, pero es Santiago el Justo. No hay que confundirlo con el apóstol Santiago. Si bien Flavio Josefo menciona únicamente la sentencia de lapidación, la tradición cristiana posterior añadió que Jacobo fue arrojado desde el pináculo del templo y golpeado hasta la muerte. El historiador explica que los ciudadanos más justos se quejaron al rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, y al gobernador Albino por haberse saltado las normas al convocar al Sanedrín sin permiso romano. O sea, que no se quejaron porque quisieran defender a Jacobo. De manera que Agripa II destituyó a Anán del sumo sacerdocio tras solo 3 meses en el cargo. Los estudiosos consideran que se puede confiar más en este pasaje de Flavio Josefo, hablando de Jesús, porque si un interpolador cristiano hubiese querido glorificar a Jesús o a su familia, habría escrito algo del estilo de «Y el malvado Anán lanzó al santo hermano del Señor desde el templo», pero solo dice que los acusó de infractores a la ley y los condenó a ser apedreados, lo que demuestra que Josefo se limitó a escribir historia política romana y que no hubo agregaciones posteriores de los copistas cristianos. De manera que eso hace aún más creíble al escritor judeo-romano cuando explica que un hombre llamado Jesús, que tenía un hermano llamado Jacobo, fue una figura pública importante en Judea. Además, también cuenta en su obra la historia de Juan el Bautista y, por cierto, sin relacionarlo con Jesús. Habla de ellos en capítulos separados y tratados como figuras independientes con destinos desconectados. Si un copista cristiano hubiera querido manipular el texto, como se sospecha que ocurrió con el testimonio flaviano, casi con total seguridad habría insertado una frase del tipo «Juan, aquel que bautizó al Cristo».
Al no mencionar la conexión entre Jesús y Juan Bautista, se deduce que Flavio Josefo está narrando hechos históricos que él conocía por fuentes ajenas al cristianismo. Para el historiador judío eran dos líderes populares distintos que murieron a manos de la autoridad, uno por orden de Herodes Antipas y el otro por culpa de Pilato. Algunos os preguntaréis por qué los copistas medievales sí adornaron con creencias típicas de un cristiano el testimonio flaviano y los otros textos que hemos mencionado no. Lo más probable es que en el primero de ellos, Flavio Josefo dijera que había vivido un hombre sabio llamado Jesús que hizo cosas sorprendentes, al que mató Pilato y cuyos seguidores decían que seguía vivo. Para los monjes copistas leer aquello debió de resultar intolerable. Lo considerarían una blasfemia. No podían permitir que el texto dijera simplemente que Jesús murió. Necesitaban que dijera que resucitó, porque esa es la base del cristianismo. En el caso de los textos relacionados con Jacobo y Juan el Bautista, no existía esa urgencia de acomodar lo que estaba escrito con la teología cristiana. Lo que hemos visto hasta ahora son palabras escritas por romanos o judeorromanos, pero ¿qué nos dice la arqueología? Durante mucho tiempo, los escépticos dudaron de la existencia de figuras clave de la pasión de Cristo o incluso de los lugares donde ocurrieron algunos de los hechos de su vida. Sin embargo, la arqueología moderna nos ha ido ayudando a vislumbrar, no sin dificultad, la verdad. Una de esas figuras protagonistas fue Poncio Pilato. Durante siglos se cuestionó su cargo exacto e incluso si existió realmente. Pero si se habla de él en la obra Antigüedades Judías de Flavio Josefo, que como hemos visto era judío, no cristiano, ¿por qué se dudaba de que Pilato hubiese sido un hombre de carne y hueso? El argumento principal de los escépticos era la transmisión indirecta. Los textos de Josefo no nos venían directamente de él, sino que fueron copiados y preservados por monjes cristianos. Los críticos argumentaban que si los monjes habían manipulado el testimonio flaviano, ¿cómo podían estar seguros de que no inventaron o exageraron el papel de Pilato para dar verosimilitud histórica a los evangelios? Tácito también lo mencionó en el año 116 después de Cristo, pero los escépticos alegaban que el historiador romano quizás se limitaba a repetir lo que decían los cristianos de su época, sin haber consultado archivos oficiales. A todo esto se suma que resultaba extraño que Pilato, quien había sido un gobernador romano, no hubiera dejado ningún rastro burocrático. No había estatuas, ni edictos, ni cartas oficiales encontradas, ni monedas con su nombre, ya que las de Judea de esa época solían llevar símbolos, no la cara del gobernador, porque la ley judía prohibía estrictamente las imágenes talladas de figuras humanas para no caer en la idolatría. De manera que todo lo que sabíamos de Pilato venía de textos escritos décadas después de su muerte. Para la arqueología, eso era una prueba débil de su existencia. Además, una contradicción técnica parecía dar la razón a los escépticos. Los historiadores romanos posteriores, como el propio Tácito y algunas traducciones de los evangelios, se referían a Pilato como procurador. Sin embargo, los expertos en derecho romano sabían que en la época de Jesús, en tiempos del emperador Tiberio, el título para el gobernador de una provincia menor como Judea debía ser prefecto. El cargo de procurador se empezó a usar más tarde con el emperador Claudio, que gobernó a partir del año 41. Por esta discrepancia, algunos pensaban que los textos eran inventos tardíos escritos por copistas cristianos que no conocían bien la terminología de la época. Sin embargo, la controversia sobre la existencia o no de Pilato desapareció hace solo 64 años. ¿Cómo ocurrió? En junio de 1961, un equipo de arqueólogos italianos liderado por Antonio Frova excavaba en el antiguo teatro romano de Cesarea Marítima, la capital romana de Judea. Al levantar una piedra caliza desgastada que había sido reutilizada como escalón
descubrieron algo en su reverso, una inscripción dedicatoria. Allí, tallado en la roca, apareció por primera vez el nombre del hombre que condenó a Jesús de Nazaret, Pontius Pilatus. Y no solo eso, la piedra nos reveló su verdadero cargo, prefecto de Judea, y no procurador como lo habían llamado erróneamente historiadores posteriores como Tácito. Esa piedra, conocida hoy como la piedra de Pilato, formaba parte de un Tiberieum, un templo o estructura dedicada al emperador Tiberio. Es la prueba física irrefutable de que el hombre que supuestamente se lavó las manos fue tan real como el imperio al que sirvió. Pero las sorpresas arqueológicas no acabaron ahí. En 2018 saltó una noticia de la que se hizo eco gran parte de la prensa mundial. Investigadores israelíes habían descifrado un anillo de bronce encontrado hacía 50 años en el Herodión, un palacio fortaleza situado cerca de Belén y construido por el rey Herodes el Grande entre los años 23 y 20 a.C. Al limpiar la inscripción de esta joya de 2000 años de antigüedad con técnicas modernas, leyeron en letras griegas que había inscrito un nombre: Pilato. Al ser de aleación de cobre y no de un metal precioso como el oro o la plata, los expertos creen que no fue un anillo personal del prefecto, sino un sello usado por algún funcionario de su administración para firmar documentos o sellar sacos de grano en su nombre. Se cree que el gobierno de Pilato fue entre los años 26 y 36 después de Cristo. Aparte de los evangelios y la piedra, otros autores antiguos confirman que fue un gobernante real y a menudo cruel. Flavio Josefo no lo describe como el hombre dubitativo de la Biblia, sino como un gobernador terco que provocó a los judíos constantemente, por ejemplo, introduciendo estandartes imperiales en Jerusalén, usando dinero sagrado del templo para un acueducto o acuñando monedas en las que no puso su rostro, pero sí colocó símbolos paganos romanos para recordar a los judíos quién mandaba. Y Filón de Alejandría lo retrató como un hombre de naturaleza inflexible y cruel, culpable de corrupción, insultos, robos, ultrajes y continuas ejecuciones sin juicio previo. Así que no solo sabemos que existió, sino que la evidencia arqueológica y la encontrada en los textos nos dibuja un perfil claro: un funcionario militarmente estricto, leal a Tiberio y con muy poca paciencia para las tradiciones religiosas locales. Una imagen que encaja perfectamente con alguien capaz de ordenar una crucifixión, la peor muerte posible en aquella época, aunque su figura histórica real no casa tanto con el lavado de manos del Nuevo Testamento. Luego veremos de dónde puede venir esa escena. Otra figura central en la pasión es Caifás, el sumo sacerdote en funciones, máxima autoridad religiosa judía. Los evangelios lo retratan como un estratega despiadado que sentenció a Jesús por blasfemia, ya que el de Nazaret reconoció ser el Hijo de Dios, algo inadmisible para los judíos, pero se lo entregó a Pilato bajo una acusación política: creerse rey de los judíos. Para entender por qué Caifás decidió entregar a un judío a las autoridades romanas, tenemos que dejar de lado por un momento la teología y mirar el mapa político. La decisión no fue solo fruto del odio religioso, sino un cálculo frío de supervivencia. Jerusalén era una ciudad de unos 30.000 o 40.000 habitantes, pero durante la Pascua la población aumentaba muchísimo. Cientos de miles de peregrinos abarrotaban las calles celebrando la liberación de la esclavitud en Egipto. El fervor nacionalista andaba por las nubes y el ambiente era una olla a presión a punto de estallar. Los romanos lo sabían. Por eso, Poncio Pilato abandonaba su cómoda residencia en la costa, en Cesarea Marítima, y subía a Jerusalén con refuerzos militares. Se instalaba en la fortaleza Antonia, una torre cuartel pegada estratégicamente al templo. Desde allí
los soldados romanos vigilaban directamente los patios donde se aglomeraba la multitud. El mensaje era claro: al primer disturbio habría sangre. Caifás, que ostentó el cargo de sumo sacerdote durante 18 años, un récord que sugiere que sabía entenderse muy bien con Roma, actuaba como un parachoques. Su puesto y la propia supervivencia del templo dependían de su capacidad para mantener el orden. Si perdía el control de la calle, Roma intervendría y la represalia sería terrible. En este contexto, Jesús no era solo un predicador itinerante. Al entrar en Jerusalén, aclamado como rey, y provocar un altercado violento expulsando a los mercaderes del templo, se convirtió a ojos de la élite saducea en un peligroso agitador capaz de provocar una revuelta popular que traería la ruina sobre la nación. El Evangelio de Juan pone en boca de Caifás una frase que, sea histórica o no, resume a la perfección este dilema político. ¿No os dais cuenta de que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación? Entregar a Jesús a Pilato fue, en la mente de Caifás, una maniobra de contención de daños. Sacrificó a un hombre a cambio de la estabilidad política, intentando evitar que las legiones romanas arrasaran Jerusalén. Irónicamente, eso fue exactamente lo que terminaría ocurriendo 40 años después. Ya hemos visto la prueba física de que Pilato sí existió, pero ¿qué hay de su contraparte judía, Caifás? Su existencia histórica está bien documentada por las crónicas de Flavio Josefo y también se le menciona en textos religiosos como el Talmud, pero durante casi 2 milenios no tuvimos de él más que eso, textos. Nos faltaba la evidencia arqueológica. Eso cambió hace poco. En noviembre de 1990, en el Bosque de la Paz, en Jerusalén, mientras una excavadora trabajaba en la construcción de un parque, de repente el suelo cedió y el techo de una antigua cueva funeraria colapsó bajo la maquinaria. Cuando los arqueólogos dirigidos por Zvi Greenhat descendieron, hallaron una serie de osarios, cajas de piedra para huesos del siglo I. Uno de ellos, bellamente decorado con rosetas, llevaba una inscripción en arameo: Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. En su interior reposaban los restos de un hombre de unos 60 años. Un gran número de expertos creen que es la tumba de Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, orquestó el arresto de Jesús. Gracias al trabajo de Greenhat, hoy contamos con lo que muchos historiadores consideran la evidencia física de los restos mortales del hombre que juzgó a Jesús. Pero todo lo que hemos visto sobre Caifás nos devuelve al punto de partida con una nueva perspectiva. Si confirmamos que el juez era real y pragmático, deberíamos examinar sus temores. Si el sumo sacerdote tenía tanto miedo de una revuelta auspiciada por Jesús de Nazaret, ¿tenía motivos reales para creerlo? Esto abre la puerta a una de las teorías más controvertidas de la historia: la posibilidad de que Jesús no fuera el predicador pacífico del que se nos habla en los evangelios, sino alguien mucho más cercano a un revolucionario político. Pensadlo por un momento. Roma no crucificaba a las personas por debates teológicos sobre la ley de Moisés. A Roma no le importaban las blasfemias judías. La crucifixión era un castigo político y militar, reservado casi exclusivamente para esclavos rebeldes, bandidos armados y culpables de sedición, es decir, para aquellos que atentaban contra la seguridad del Estado. De hecho, la palabra que usan los evangelios para describir a los 2 hombres crucificados junto a Jesús no es en realidad ladrones, sino lestai, un término que los romanos usaban para los bandoleros, pero también para los guerrilleros y rebeldes políticos. Siempre según esta teoría, que Jesús fuera ejecutado en medio de ellos sugiere que Pilato no lo veía como un profeta, sino como el cabecilla de un grupo peligroso.
Y tendríamos una pista clave que los propios evangelios nos mostraron: el titulus crucis, el letrero que mandaron clavar sobre su cabeza y en el que se describía su delito. Decía Rey de los judíos. En el lenguaje romano eso tenía una traducción muy simple: alta traición. Reclamar un reino sin el permiso del César era un acto de guerra. Además, si miramos con lupa los textos, encontramos huellas de ese posible pasado revolucionario que los evangelistas no borraron del todo. Por ejemplo, sabemos que entre los discípulos de Jesús había hombres de perfil radical como el apóstol Simón. El Evangelio de Lucas lo llama explícitamente Simón el Celote. Aunque el partido celote como grupo armado organizado no surgiría hasta años más tarde, el apodo es revelador. En tiempos de Jesús, ser un celote, un celoso, significaba ser un fanático de la ley de Dios, alguien que rechazaba ferozmente el dominio extranjero. Simón probablemente era un nacionalista ardiente que soñaba con la expulsión de Roma, un perfil que décadas después desembocaría en el nacimiento de los sicarios, la facción más radical de los celotes, que usarían el asesinato selectivo de civiles judíos que colaboraban con el gobierno romano para sembrar el pánico y disuadir a otros de hacer lo mismo. Para quienes defienden esa teoría del Jesús guerrillero, ya nos contaréis en los comentarios qué opináis de ella, que reclutara a un miembro de los celotes resulta revelador y encaja con otro detalle inquietante. En la propia escena del arresto en Gesemaní, sus seguidores llevaban espadas. ¿Qué clase de grupo de hombres pacíficos sale a rezar al monte armado con espadas? Entonces, ¿por qué tenemos esa imagen de Jesús de ser un hombre de paz? La respuesta podría estar en la fecha en que se escribieron los evangelios. El primero de ellos, el que tradicionalmente atribuimos a Marcos, vio la luz en torno al año 70, justo cuando Roma acababa de aplastar la gran revuelta judía y destruido Jerusalén. En ese momento, ser judío y hablar de un Mesías era muy peligroso. Los cristianos necesitaban sobrevivir en el Imperio Romano. Necesitaban decirle a Roma: nosotros no somos como esos rebeldes judíos que acabáis de masacrar. Nuestro líder era pacífico. No fue Roma quien quiso matarlo, fueron los propios sacerdotes judíos. Según esta teoría, los evangelistas habrían suavizado la figura de Jesús, quitándole los rasgos más políticos y revolucionarios, y cargando las culpas sobre Caifás y los judíos para exculpar a Pilato y no parecer enemigos del César. De ahí lo de retratar el supuesto lavado de manos de la autoridad romana ante la condena de Jesús a ser crucificado. En el Evangelio de Juan, durante uno de los interrogatorios de Pilato a Jesús, éste le dice: «El que me ha entregado a ti es más culpable que tú», en referencia a Caifás, y se explica que desde entonces Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César, todo el que se hace rey va contra el César». En estas líneas se culpa de la ejecución de Jesús a los judíos y no a las autoridades romanas, lo que habría sido una estrategia de supervivencia de los cristianos que terminó moldeando la historia que conocemos hoy. De hecho, este proceso de separación entre el cristianismo y el judaísmo no empezó con los evangelios, sino años antes con Pablo de Tarso. Hay un dato cronológico que suele sorprender. Aunque en la Biblia las cartas de San Pablo aparecen después de los 4 evangelios, en realidad fueron escritas décadas antes, entre los años 50 y 58. Es más, Pablo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret, aunque no llegaron a conocerse en persona. Pablo fue el arquitecto intelectual que abrió esta fe a los gentiles, los no judíos, eliminando requisitos judíos como la circuncisión. Esto es clave, porque significa que cuando Marcos o Lucas escriben sus evangelios años más tarde, ya se dirigen a esas comunidades fundadas por Pablo, formadas por griegos y romanos, a los que no les interesaba un Mesías judío nacionalista, sino un Salvador universal. La desjudaización del mensaje ya estaba en marcha
antes incluso de que se escribiera su biografía en los Evangelios. Acabamos de hablar de la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Sabíais que la arqueología tardó siglos en hallar una prueba física de este castigo? Ocurrió en 1968, en Givat Hamiptar, Jerusalén. Allí encontraron los restos de un joven llamado Yehohanan, a quien crucificaron en la misma época que a Jesús. Lo asombroso es lo que hallaron en su osario: un clavo de hierro de 11 centímetros y medio, aún incrustado en su hueso del talón derecho. El clavo se había doblado al golpear un nudo en la madera de la cruz, impidiendo que pudieran sacarlo tras su muerte, por lo que tuvieron que enterrarlo con el trozo de madera aún adherido al hueso. La historia nos dice que no había una única forma de morir en la cruz. El cronista de la época, Flavio Josefo, relató que los soldados romanos, por pura diversión sádica o aburrimiento, crucificaban a sus víctimas en diferentes posturas. No seguían un manual, improvisaban el horror. Sin embargo, el hueso de Yehohanan es la única foto fija forense que tenemos y reveló algo distinto a los cuadros de los museos. Sus pies no estaban cruzados por delante, sino clavados lateralmente a los costados del poste. Ahora bien, ¿significa esto que a Jesús lo clavaron exactamente igual que a Yehohanan? No lo sabemos con certeza. De hecho, ni en los Evangelios se detalla. Pero Yehohanan es la única evidencia física contemporánea que existe. Por eso, muchos expertos creen hoy que la ejecución de Jesús debió de parecerse. Lo que está claro es que la crucifixión no buscaba matar por las heridas. Durante mucho tiempo se creyó que la posición en la cruz provocaba una hiperexpansión de los músculos del pecho y los pulmones, impidiendo la respiración. Se asfixiaban, a menos que la víctima se impulsara hacia arriba con las piernas para exhalar. El peso del cuerpo tiraba del diafragma hacia abajo, poniendo el pecho en una posición de inhalación permanente. Para soltar el aire, para exhalar, la víctima tenía que levantar su cuerpo apoyándose en los clavos de los pies. Asimismo, ese movimiento cíclico, subir para respirar, bajar por agotamiento, causaba un daño tanto en la espalda habitualmente flagelada que se frotaba contra la madera, como en las heridas causadas por los clavos. Sin embargo, a principios de la década de 1980, el médico forense Frederick Sugib, de nacionalidad estadounidense, propuso que la causa de la muerte de Jesús de Nazaret fue una combinación de shock traumático y shock hipovolémico, que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Los factores principales fueron pérdida de sangre y fluidos, una hipovolemia causada en el caso de Jesús por la flagelación brutal previa, la corona de espinas y los clavos, y por otra parte, el dolor extremo, el daño a los nervios y el trauma físico severo. Para Sugib, Jesús de Nazaret murió principalmente por el colapso cardiovascular provocado por la severidad de la tortura y la pérdida de sangre, no porque la posición le impidiera respirar. Aquí es importante hablar de un posible mito. Supongo que habéis visto en los cuadros y esculturas que representan la crucifixión de Cristo, el supedaneum, una especie de reposapiés. Algunos expertos creen que los romanos no lo usaban, que se trata de un detalle añadido por los artistas a partir del siglo VI para dar dignidad a la figura de Jesús crucificado. Lo que sí utilizaron los romanos a veces fue el sedile, un tosco saliente colocado a la altura de la entrepierna. Pero no era para descansar, sino para prolongar la agonía, porque aliviaba la tensión física, retrasando el shock traumático y el colapso circulatorio. Al sostener el peso en las nalgas y no solo en los clavos, el cuerpo tardaba más en entrar en shock, convirtiendo una muerte rápida en una tortura de días. Por el contrario, cuando los verdugos querían terminar el espectáculo, le quebraban las tibias al condenado con una maza. Al romperle las piernas, éste perdía cualquier punto de apoyo, ni los pies ni el sedile, aunque la creencia tradicional es que esto provocaba la asfixia. Si seguimos la tesis forense de Sugib, el desenlace sería aún más violento.
El trauma brutal de las fracturas, sumado a la imposibilidad de aliviar el peso del cuerpo, precipitaba un shock fatal irreversible que detenía el corazón en cuestión de minutos. En el Evangelio de Juan se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, pero vieron que ya había fallecido. Para cerciorarse de su muerte y cumplir el protocolo, un soldado anónimo, Longinos, según textos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo, le clavó su lanza en el costado derecho. Por cierto, en nuestro canal tenéis un vídeo completo sobre esta lanza, conocida como la lanza del destino, una de las reliquias más legendarias. Como vemos, según la evidencia forense, la ejecución de Jesús no fue solo el símbolo teológico en el que se ha convertido, sino un acto represivo del Estado romano diseñado para disuadir cualquier desafío a la autoridad imperial. Y tenemos una prueba arqueológica fascinante que nos confirma que para Roma creer en un crucificado como un ser divino no era una amenaza, sino un motivo de burla. Hablamos del grafito de Alexámenos, descubierto en el Monte Palatino de Roma, posiblemente en un antiguo cuartel de la Guardia Imperial o un colegio de pajes. Este tosco dibujo grabado en el yeso, datado en el siglo II, se considera la representación visual de la crucifixión más antigua que se conserva, pero no es una imagen de devoción, sino de burla cruel. Muestra a un hombre adorando a un crucificado que tiene cabeza de burro. Bajo las figuras, una inscripción en griego reza: Alexámenos adora a su Dios. Es una confirmación histórica de que el cristianismo fue pronto reconocido en el corazón del imperio, pero era percibido como una superstición ridícula. Para la mentalidad romana dominante, adorar a un supuesto criminal que había sufrido la muerte más humillante reservada a condenados como los esclavos o los rebeldes violentos era una estupidez digna de un asno. El grafito nos demuestra que el escándalo de la cruz era real. Pero la arqueología no solo ha tenido que rescatar la verdad sobre la muerte de Jesús, sino también sobre el origen, su lugar de nacimiento. Durante años, sectores críticos pusieron en duda la existencia de Nazaret en el siglo I. Sugerían que la ciudad no existía en tiempos de Jesús. Sin embargo, una reciente investigación del arqueólogo británico Ken Dark ha cambiado radicalmente esta perspectiva. Aunque los restos bajo el convento de las Hermanas de Nazaret fueron hallados originalmente en la década de 1880, habían sido ignorados por la ciencia moderna hasta ahora. Dark demostró que se trataba de una vivienda del siglo I parcialmente excavada en la roca caliza, una típica casa judía de clase trabajadora con patio. Pero lo revelador no es solo la estructura doméstica, sino lo que ocurrió después. Los arqueólogos descubrieron que los bizantinos erigieron en torno a principios del siglo V una gran basílica justo encima, preservando ese humilde hogar en la cripta como si fuera una reliquia sagrada. Según algunos expertos, este hecho confirma que la memoria local veneró ese sitio de forma ininterrumpida como el posible lugar de crianza de Jesús, desmontando definitivamente la teoría de que Nazaret no existía en su época. En nuestro vídeo sobre el origen de las Navidades ya os explicamos que los evangelios de Marcos y Juan presentan a Jesús simplemente como de Nazaret, sin mencionar jamás Belén, lo que da a entender que había nacido allí. Sin embargo, Mateo y Lucas situaron en Belén el parto de María, porque para ser el Mesías, el niño debía nacer en la misma ciudad que el rey David. La mayoría de los estudiosos piensan que el nacimiento en Belén es un añadido teológico, producto de la necesidad de cumplir la profecía bíblica hecha por Miqueas en el Antiguo Testamento y que el Jesús histórico nació realmente en Nazaret. Antes de que la teología lo transformara en el Mesías celestial, en el Cristo, Jesús había sido un judío de Galilea. La historia está intentando encontrar a ese hombre de carne y hueso, de manera que es inevitable hacerse la pregunta de ¿cuál pudo ser realmente su aspecto? En el Nuevo Testamento no se le describe físicamente,
Los autores de los 4 evangelios, más interesados en la identidad teológica de Jesús y sus enseñanzas, guardaron silencio en ese aspecto. Para muchos expertos, esto resulta significativo. Si Jesús hubiera tenido una altura excepcional o un rasgo distintivo, es probable que lo hubieran mencionado. Por ello creen que su apariencia debió de ser la de un hombre judío común de su época, un hecho que se evidencia cuando Judas tuvo que señalarlo con un beso para que los soldados pudieran distinguirlo de sus seguidores. La antropología forense ha intentado llenar ese vacío. El artista forense Richard Neve y su equipo examinaron cráneos semitas del siglo I y sus conclusiones, hechas públicas en 2002, nos han dibujado un rostro muy diferente del que solemos imaginar. Cara ancha, nariz prominente y piel aceitunada o morena, rasgos típicos de la población judía de Oriente Medio. El pelo seguramente lo llevaba corto y rizado. ¿Por qué? Porque San Pablo, como hemos visto contemporáneo de Jesús, en sus cartas a los Corintios escribió que es una deshonra para el hombre dejarse crecer el cabello. Sería muy extraño que Jesús llevara melena si sus propios seguidores lo consideraban vergonzoso en esa cultura. También podríamos acercarnos a su complexión. La estatura promedio de los varones en Judea en el siglo I oscilaba entre el 1,60 m y el 1,67 m. Por otra parte, la creencia de que Jesús fue un tecton, en el sentido de albañil o constructor en piedra, y no solo un carpintero de madera, que es la traducción que se le había dado tradicionalmente a ese término, es una teoría cada vez más sólida entre historiadores y arqueólogos. Si realmente fue un trabajador manual que cargaba piedras y vigas, debió de ser un hombre musculoso y a priori curtido por el sol, no el hombre delgado y pálido de los cuadros. ¿Es entonces el retrato de Richard Neve el verdadero rostro de Jesús? No podemos asegurarlo. Es como si un arqueólogo encontrara en Atenas un cráneo del siglo V a.C. y reconstruyera un rostro genérico de la época. Si lo publicara diciendo «este fue el rostro de Sócrates», sería incorrecto, porque sabemos que Sócrates tenía rasgos muy específicos, ojos saltones y nariz respingona, descritos por quienes lo conocieron en persona. Los cráneos usados por Neve son de Galileos de la época de Jesús, pero no del hombre concreto que se convirtió en Jesucristo. Es un rostro probable de su tipo étnico, pero no su rostro individual. Eso sí, la lógica nos dice que esa reconstrucción está mucho más cerca de la realidad histórica de quien fue Jesús que la imagen idealizada que hemos adorado durante siglos. Entonces, si la realidad histórica apunta a un hombre moreno, bajo, fuerte y de pelo corto, ¿por qué tenemos grabada la imagen de un Jesús alto, blanco, de pelo largo y rasgos europeos? La respuesta no es artística, es política. Todo cambió tras la gran revuelta judía del año 70 después de Cristo, cuando Roma arrasó Jerusalén. En ese momento, ser judío o parecerlo era peligroso. Los cristianos, que empezaban a ser mayoritariamente no judíos, necesitaban desmarcarse de la imagen del rebelde judío para sobrevivir en el imperio. Comenzó un proceso de desjudaización visual. Los evangelios escritos o editados en esta época empezaron a suavizar, como hemos visto, la culpa de Pilato, que era romano, y a cargar las tintas contra las autoridades judías. Había que demostrar que el cristianismo no era una secta judía sediciosa, sino una fe universal compatible con el imperio. Además, para que el mensaje triunfara en Roma, Jesús tuvo que dejar de parecer un obrero de Galilea y empezar a parecerse a un ciudadano romano. Es curioso repasar esta evolución física de Jesús de Nazaret, porque durante los primeros 200 o 300 años apenas se hicieron representaciones de él, y cuando empezaron a hacerlo en las catacumbas, lo pintaron fijándose en el modelo del dios Apolo, un joven romano sin barba, con pelo corto y túnica latina. Querían que tuviera un aspecto civilizado según los estándares romanos, alejándolo de cualquier rastro propio de un judío rural. Pero el gran cambio, el origen de la cara que todos tenemos hoy en la cabeza, llegó siglos después, con el Pantocrátor bizantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV.
Jesús ya no podía parecer un pastor joven y amable, tenía que proyectar poder, tenía que parecer un emperador o un Dios Padre. Así que el arte cambió de modelo, sustituyeron a Apolo por Júpiter. Se le añadió barba. Aunque el Jesús histórico la llevaba por ser judío, en el arte este rasgo se recuperó como símbolo greco-romano de sabiduría y autoridad divina, al estilo de Zeus, más que como una reivindicación de su etnia. También lo representaron con el pelo largo partido a la mitad y una expresión severa de juez. Esta imagen se estandarizó en el arte religioso bizantino y se convirtió en la cara oficial reconocible en todo el imperio. Con el paso de los siglos, el arte europeo terminó de blanquear la imagen de Jesús. Pintores del Renacimiento como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci lo pintaron bajo el canon de belleza occidental. La piel se volvió pálida, la nariz se perfiló y el pelo y los ojos se volvieron de un color más claro. Crearon un Jesús a medida de la Europa cristiana, eliminando cualquier rastro que pudiera quedar de sus verdaderos orígenes en Oriente Medio. Esta es la versión eurocéntrica que se exportó a América y al resto del mundo, en gran parte por culpa de una obra de Da Vinci que todos conocéis, La Última Cena. Existe una teoría curiosa, aunque hoy considerada un mito por los historiadores, que dice que la imagen moderna de Jesús se basó en César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, considerado en su época el hombre más atractivo de Italia. Sea leyenda o no, la realidad es que cada cultura tiende a pintar a sus dioses a su propia imagen y semejanza. La conclusión de esta evolución física es irónica. Si el Jesús histórico, ese tectón moreno de pelo rizado y manos curtidas, que es posible que se acerque más a su imagen real, se sentara hoy en una iglesia que lleva su nombre, probablemente nadie lo reconocería. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre la historia que hoy os hemos contado? ¿Creéis que el Jesús histórico existió? ¿Pensáis que su rostro se parecía más al propuesto por Richard Neve o al que nos mostró Leonardo da Vinci en La Última Cena? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.